La mayoría de las personas creen algo. Creen, por ejemplo, que si ponemos ajos detrás de la puerta, no van a entrar la mala suerte. Piensan que si ponemos una palmita bendita, pues nuestra casa va a ser bendecida, que si ponemos unas moneditas en los rincones, vamos a tener prosperidad. Creemos que si nos colgamos una crucecita, Dios nos va a proteger cuando andemos por el camino. Y ojalá que funcionara, ¿no? Que cuando se nos presenta un ladrón le enseñáramos la cruz y como los vampiros se fuera corriendo. Y creen también que si ponemos un muñeco con la forma de la muerte, o de más bien que la muerte no tiene forma, con la forma de una calavera, nos va a proteger, se va a hacer nuestra amiga. De todas maneras nos vamos a morir. La gente cree muchas cosas, pero son cosas que no tienen una realidad. Como los niños que creían en Santa Claus o en los Reyes Magos. Yo supongo que los papás cristianos no le enseñan a sus hijos esas cosas. Cuando yo estaba en la primaria, ¿no? En segundo de primaria yo tenía fuertes discusiones con los niños de que no existían los magos. Y decía, no, lo que pasa es que si tú tratas de estar despierto para ver si existen o no, te van a echar un polvito para que te duermas. Y además, de regalo nomás te van a dejar un hueso por no creer en ellos. Entonces, la gente cree muchas cosas. Cuando hablamos de la fe, no estamos hablando de meras creencias. ¿Cómo saber si lo que estamos suponiendo es real o es una ficción? Allá al comenzar el capítulo 11, se nos dijo claramente, la fe es la prueba cierta de las realidades que se esperan. ¿Por qué puede ser una prueba cierta y cuáles son las realidades que se esperan? La respuesta es la misma para ambas cosas. Lo que Dios ha prometido. La fe en sí no es nada, es decir, no es algo. La fe solo puede tener fundamento y por tanto solo puede ser eficaz cuando hay una promesa previa. Si un niño es invitado por su padre, que el niño está en un lugar alto y su padre le dice, arrójate, yo te voy a sostener, y el hijo se arroja porque el padre se lo ha pedido, entonces el padre lo va a sostener. Pero si el hijo se arroja cuando el padre no está, o cuando el padre no le ha dicho nada y está volteando para otra parte, entonces el hijo se va a dar un buen golpe. Nosotros no podemos creer, hacer, suponer, esperar algo que Dios no ha dicho. La fe tiene que tener el sustento de las promesas divinas. De tal manera que el capítulo 10 nos ha venido diciendo que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, al camino nuevo que la muerte de Cristo nos ha abierto hasta el trono de Dios, para que recibamos la resurrección. Por eso es pues, en conclusión, la fe es la sustancia, la base, la prueba de las cosas que se esperan, aunque no podamos verlas, porque hay una promesa de Dios. De tal manera que la fe tiene que tener un sustento en la Escritura, y si no conocemos la Escritura, ¿cómo vamos a tener fe? Porque no vamos a saber lo que Dios ha dicho, o peor, vamos a tratar de tener fe en cosas que Dios no ha dicho. Y cuando nuestra fe está esperando en cosas que Dios no ha dicho, simplemente se va a frustrar. Como quien supone que Dios nos ha ordenado negar la existencia de la enfermedad. Y entonces las personas se la pasan confesando, aunque estén enfermos, se la pasan confesando que no están enfermos. Al fin de cuentas, la enfermedad progresa, la persona se agrava y la fe se frustra.
Y la razón es que estaba creyendo algo que Dios no ha dicho. Por eso el apóstol Pablo decía, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Antes la gente no tenía Biblia porque no había imprenta, y no era fácil tener una Biblia en casa, eso era muy caro. La actividad principal en la reunión era escuchar la lectura de las Sagradas Escrituras. Así que la fe viene por escuchar la lectura de las Sagradas Escrituras, porque es entonces cuando empiezo a comprender las promesas de Dios dentro del plan de Dios, que tiene como causa el amor de Dios. Y entonces puedo confiar en el Padre y puedo confiar en hacer aquellas cosas que el Padre me dice, cuando lo oigo y cuando no lo oigo. ¿A qué me refiero? Que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra. Y Abraham salió. Y cuando Abraham se encontró por el desierto, y cuando hubo hambre en la tierra a la que él había llegado y tuvo que descender a Egipto, entonces, en ese desierto, puedo leerles lo que dice un discurso atribuido a Moisés, aunque probablemente sea del tiempo del rey Josías. Dice, Dios, se refiere a Dios, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había ninguna agua. Ese es el desierto. Estoy leyendo Deuteronomio 8:15. Te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde ninguna agua había. Esto que vivió el pueblo en su peregrinación, es lo mismo que vivió Abraham en su peregrinación. Y en aquellos momentos de sed, de andar errabundo, de no saber qué hacer, de haber perdido a la esposa, podemos imaginarnos a Abraham preguntándole a Dios, ¿qué debo hacer? Y así como Dios le había hablado, sal de tu tierra, seguro ahora Abraham esperaba otra vez que Dios le siguiera hablando y le siguiera diciendo cuál era el otro paso. Cuando estaba en lo más duro, lo más ardiente de la prueba, ¿qué le dijo Dios a Abraham? ¿Alguien recuerda qué le dijo Dios a Abraham? No, cuando Abraham va por el desierto, cuando salió de su tierra y no ha recibido esa tierra prometida, cuando salió de su ciudad, cuando todo le está saliendo mal y surge la duda, ¿Dios me habrá dicho que me vaya? ¿Fue Dios? ¿Fue mi imaginación? ¿Hice bien las cosas porque todo está saliendo mal? Entonces él debe haberle preguntado a Dios algo. ¿Qué le dijo Dios? No le dijo nada. Dios no le dijo nada. Sí, Dios le habló a Abraham algunas veces. Pero si leyéramos la historia de Abraham, que la leemos en unos cuantos minutos, pero pensando en cuántos años transcurre entre un episodio y otro, Dios le habló a Abraham ya cada 10 años. La mayor parte de nuestra vida transcurre bajo el silencio divino. Y ahí es donde necesitamos la fe, en el silencio divino que usted y yo también hemos experimentado. Porque ¿cuántas veces usted le ha preguntado a Dios qué tengo que hacer? Y usted ha esperado una palabra de Dios y no la ha recibido. O cada vez que usted quiere tomar una decisión, tiene una duda, un problema, le habla a Dios y escucha todo lo que Dios le dice. Cada vez Dios le explica el paso que tiene que dar, la decisión que tiene que tomar.
¿No es cierto que a veces los cielos parecen de bronce? Están cerrados, están duros, Dios no habla. ¿Cómo es que yo pienso que Dios me habló en aquella ocasión y ahora que más lo necesito, ahora que tengo más duda, ahora que estoy más confundido, le pregunto y no me dice nada? Así es Dios. A veces nos habla, la mayor parte de las veces no nos habla. Tenemos que aprender a caminar en el silencio divino por la fe. No se me escapa, y de eso estamos hablando, que la voz de Dios principal está en la Sagrada Escritura. Por eso la fe viene por el oír la palabra. Aunque Dios no nos hable todavía a veces al corazón, a la mente como quisiéramos, ahí está la palabra. Aún a veces en la palabra, ¿no? Nos es difícil encontrar la directriz divina, pero debemos conocer la palabra y conocer las promesas de la palabra, pero sobre todo tener una meta, porque mientras Abraham o Moisés después o el pueblo de Israel después caminaban en ese desierto lleno de escorpiones, de incomodidades, no perdían en la visión espiritual la meta. Y la meta, dice, es la patria celestial. Por eso hablamos de ser peregrinos. Por eso hablamos de que no nos conformamos ni pretendemos tener una fe de cosas materiales que no duran. La fe es fe para esta vida, por supuesto. Es fe para hoy. Soren Kierkegaard decía, si la fe no es fe para esta vida, entonces no es fe. Es para esta vida, pero no es para las cosas de esta vida, porque las cosas de esta vida no duran. Yo quiero una fe para las promesas, que son promesas eternas. Y entonces vamos a seguir leyendo, allá en Hebreos capítulo 11, recuerde el verso 10, esperaba, se refiere a Abraham, esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Abraham, como los mencionados en el verso 13, que dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Este no es nuestro destino final. Somos peregrinos. Y por tanto podemos hablar de que la carta a los hebreos se escribió para unos cristianos en peligro. Así le dejo la frase. Cristianos en peligro. ¿Por qué estaban en peligro? ¿Quiénes eran esos cristianos en peligro? Los que habiendo creído en Cristo, ahora estaban siendo seducidos para regresarse a la ley de Moisés. Ese era el peligro que estaban corriendo los cristianos. Por eso el apóstol ve como fundamental recordarles lo que dice desde el verso 2, por la fe los antiguos fueron aprobados por Dios, por la fe. Y por eso nos hace un recuento histórico. En la cronología tradicional judía, Abel vivió unos 4000 años antes de Cristo y es el primer personaje que se nos menciona. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio. Quizá unos 2500, 300 años antes de Cristo, 2300, vivió Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto. Luego Noé, 2000 antes de Cristo. Aclaro que son cronologías tradicionales, porque la verdad es que el hombre tiene cuando menos unos 300,000 años sobre la tierra, ¿no?
Pero no nos importa ahora la literalidad ni las fechas exactas de lo que se está diciendo, sino lo que estos personajes representan. El que adora por la fe, el que va a ser resucitado y llevado por la fe como Enoc, el que adora como Abel, el que se resguarda dentro del arca que es Cristo como Noé, y por tanto será traspasado a la nueva tierra como aquellos poquitos, aquella iglesia de 7 con su pastor de 8 fue salvado. Y luego viene Abraham, unos 1800 años antes de Cristo, cuarto personaje, por la fe Abraham, y en cada uno de ellos se dice por la fe, por la fe, por la fe. Si alguien podemos ya datar en una cronología más literal, ya puede ser Abraham, uno de los grandes patriarcas de la antigüedad. Por la fe Abraham y todos los que murieron esperaban una tierra, pero eran peregrinos en esta tierra. Y decíamos, al igual que ellos, en nuestro peregrinar, hay cristianos en peligro, seducidos para regresar a la ley de Moisés como forma de salvación. ¿Sabe que eso es muy atractivo? ¿Por qué cree usted que muchos cristianos están siendo atraídos, convencidos, para volverse ahora grupos judaizantes? Porque es muy atractivo. Hay dos cosas que son muy atractivas. La primera es que la inclinación de nuestro corazón, en su orgullo, le gusta hacer algo por la salvación. Nos gusta hacer algo. ¿Cómo que voy a ser salvo por la gracia sin hacer nada? Es algo de lo más escandalizante. ¿Qué diferencia si me dicen, mira, si haces una peregrinación? Ah, pues sí, con gusto uno se esfuerza, ¿verdad? Y han visto que muchas personas se vienen caminando o en bicicleta desde pueblos muy lejanos, ¿no? Porque sienten que hay que hacer algo por la salvación. Y los que tienen más dinero, pues se pagan un viaje a la India o al Tíbet para buscar el camino espiritual, ¿no? O sea, hay que hacer algo, hay que ir a buscar. O si no, dinero. ¿Por qué a la gente le gusta, fíjense cómo lo digo, ir a lugares donde le sacan el dinero? ¿No? Digo, aquí solo le decimos, da tu ofrenda o da tu diezmo, pero hay lugares donde se recogen varias ofrendas. El momento azul, donde además de la ofrenda hay que pasar a dejar un billete azul. Hay un pastor, Víctor lo conoció, no estoy mintiendo, que acostumbró a la iglesia que cada vez que él decía algo que a la gente le agrada, que le conmueve, pasan a ponerle billetes en la ropa. ¿Por qué a la gente le gusta? Es mi pregunta, que le saquen el dinero. Porque es agradable para nuestro orgullo hacer algo por nuestra salvación. Tratar de portarme bien, rezar más el rosario, apegarme más a los sacramentos, contemplar la vida de los santos, o ya de perdiz ponerme un nopal en la espalda, ¿no? Hay que hacer algo para salvarme. Entonces toda doctrina que te hace pensar, es más que te simplifica el camino y te dice, mira, con estas reglas te salvas, es un camino atractivo. Es uno de los atractivos del Islam. La cosa es muy simple. Mira, haz esto, esto y esto y ya. Ah, bueno, ahora sí lo tengo claro. El camino de Dios no es tan sencillo. Es sencillo porque yo no tengo que pagar la salvación. Pero no es sencillo desde la perspectiva que estamos viendo de Abraham. ¿El camino de Abraham al salir de su tierra fue sencillo? ¿Tenía muy claros los 8 pasos del óctuple camino para llegar al Buda? No tenía la fórmula, no tenía los pasos, no tenía la claridad. Este camino exige caminar sin saber a dónde vamos.
pero es más atractivo que me digan lo que tengo que hacer y sentir que yo puedo cooperar. Si Cristo murió por mí, yo lo acepto, pero yo también tengo que poner mi parte, ¿no? Como mitad y mitad. La otra parte atractiva es la parafernalia o los rituales religiosos. Sobre todo si tenemos la idea, al estar familiarizados con la Biblia, de que lo judío es como más alto que cualquier otra cosa. Yo creo que esta iglesia se volvería más atractiva si dentro de 8 días yo traigo mi levita negra, me dejo mis pellets y me pongo mi kipá y traemos el shofar y les doy la bendición en hebreo. Van a decir, no, ahora sí ya, nuestra iglesia ya se volvió más profunda, ¿verdad? Ahora sí ya somos más sabios. Y empezamos a guardar preceptos judíos. Y al rato usted se va a encontrar algún cristiano que no ha judaizado y va a decir, ay, pobrecito ignorante, tú no sabes ni jota de hebreo. Y mira, yo ya sé decir Torah, ¿no? O sea, la ley. Entonces, si unimos los rituales humanos que tienen su atractivo, que parecen misteriosos. Hace rato tomamos la cena del Señor. La cena del Señor ha sido uno de los temas más controversiales en las iglesias. Fue la razón por la que la Iglesia Católica martirizó a los protestantes. Pero también fue la razón por la que los luteranos se pelearon con los zwinglianos y con los anabaptistas. Por cuestiones de si el vino lo tomamos todos o no. O por cuestiones como quién debe dar la Santa Cena. Si Cristo está físicamente presente en el pan o solo simbólicamente. Y Lutero decía, está presente. Y la Iglesia Católica dice, no, es carne de Cristo. Y Zwinglio dice, pero ¿cómo va a estar presente si un cuerpo no puede estar presente en muchos lados al mismo tiempo, no? Total que hace rato que tomamos la cena del Señor, uno de los pequeños nos ayudó a repartir el vino y se le cayó una copa. ¿Sabe qué hubiera pasado en otra época? Lo queman en la hoguera por haber tirado la sangre de Cristo. Y a todos nosotros también nos queman por permitir que un niño reparta la cena del Señor. ¿No? Porque lo religioso es misterioso, tiene que ser bonito, tiene que ser ritual, tiene que ser mágico. Cuando decimos ciertas palabras, cuando usamos ciertos objetos, ciertas vestimentas, entonces lo sagrado se manifiesta, aunque sea la corbata. Y el que yo pueda hacer algo para ganar mi salvación. Y juntamos esas dos cosas. Pero la carta a los hebreos nos deja muy claro, no, es por fe. Por fe. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, ¿no? Y ahora dice, y por la fe Sara, en el 12. El 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Nosotros, hermanos, no estamos llamados a creer cosas fáciles. Bueno, yo creo que Dios va a hacer que me paguen mi quincena. Pues sí, es lo más probable, porque siempre te pagan la quincena, ¿no? Hay quien dice, yo creo que el sol va a salir mañana. Pues eso no es creer, es el cúmulo de la experiencia nada más, ¿no? Miren, no estamos llamados a creer cosas fáciles. Pero cuidado, tampoco estamos llamados a creer cosas difíciles. Si no, ya va a aparecer discurso de superación personal, ¿no? Porque hay quien predica eso. Es que tenemos un Dios que hace cosas imposibles. Por eso usted debe de tener visiones muy grandes y pedirle a Dios cosas grandes. Y allá anda la gente con sus convencimientos de que hay que ser grande, ¿no? Y le quiere pedir a Dios cosas grandes porque tiene un Dios muy grande. No le pida a Dios ni cosas pequeñas ni cosas grandes. ¿Sabe qué le tiene que pedir? Revelación de su voluntad.
¿Usted tendría que ser rico o pobre? Y podríamos enfrascarnos en una discusión. No es mejor ser pobre porque, no, mira, es mejor ser rico. Mejor usted pregúntele a Dios qué quiere para usted. No es que amo la pobreza y no es que amo la riqueza. ¿Sabe qué amo? La voluntad de Dios. Así que si la voluntad de Dios para mí ahora es que yo sea pobre, está muy bien, yo estoy contento. Y si la voluntad de Dios ahora es que yo sea rico, pues también, ¿no? Bueno, no digo yo porque los que hemos escogido el ministerio no estamos para enriquecernos, pero a lo mejor a usted sí le toca. ¿Qué debería yo anhelar? ¿Un ministerio pequeño o un ministerio grandote? La mayoría anhela un ministerio grandote. Antes, tal vez un joven quería ser pastor, pero luego vino la idea de que hay profetas. No, yo quiero ser profeta. Luego se empezó a enseñar que hay apóstoles. No, eso de pastor ya es como sargento. Yo quiero ser apóstol. Y luego resulta que hay apóstoles regionales. No, pues yo quiero ser uno de esos apóstoles que, es más, pastor, por favor, ya alquíleme el Estadio Azteca porque yo ya quiero empezar mi tarea. ¿Qué debo anhelar? ¿El ministerio de lavar los baños o el de que me alquilen el Estadio Azteca? Ninguno de los dos. Lo que anhelo es la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? La voluntad de Dios para mi vida. Digo esto porque Dios le dijo a Abraham y a Sara, voy a hacer de ti una nación grande, tan grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Yo creo que Abraham no comprendió como nosotros comprenderíamos ahora esa promesa. Antes del descubrimiento de la invención del telescopio, las estrellas visibles a simple vista son un promedio de 5,000. Entonces, si Abraham alguna noche estrellada dijo, Dios me prometió hijos como las estrellas, 5,000. Y como la arena del mar, 5,000, 10,000, 1,000,000, 2,000,000, 100 millones, no se compara las estrellas del cielo con la arena del mar. Hasta que se descubre el telescopio. ¿Y qué digo el telescopio? Hasta que se inventa el radiotelescopio. Y ahora descubrimos que las poquitas estrellas que alcanzamos a ver no son más que un pedacito en la colita de la galaxia que tiene millones de estrellas y que esa galaxia pertenece a un cúmulo de millones de galaxias, de muchos millones de cúmulos de estrellas, de galaxias, de tal manera que el número de estrellas en el universo, según la astrofísica, el número de estrellas en el universo es equivalente al número de granos de arena de todas las playas del mundo. Entonces, cuando Dios le dice, te voy a dar una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, es algo que se va a cumplir, porque los descendientes de Abraham hoy son los judíos y los gentiles que han creído en la promesa de Dios. Los hijos de Abraham son los hijos de la fe. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos cristianos a lo largo de la historia? Millones y millones. Por eso el Apocalipsis nos muestra una visión que contempla el cumplimiento de esa promesa. Y vi una gran multitud de millares y millares y de millones que ninguno podía contar, de toda tribu, pueblo y lengua y nación. Ahí está el cumplimiento de las promesas a Abraham. Pero en aquel momento en que Dios se lo está diciendo, Abraham no puede tener hijos porque Sara es estéril. ¿Qué tan difícil es entonces que se cumpla lo que Dios ha dicho? Es muy difícil. Pero quise aclarar primero que no se trata solo de pedir cosas difíciles, por el prurito, quiere decir la comezón, de pedir cosas difíciles. Por el reto motivacional de que tengo un Dios muy grande y yo tengo que hacer cosas muy grandes. No es por eso.
es si Dios ha hablado y si Dios tiene un plan, entonces puedo creer cosas imposibles. Así le dijo Pedro a Jesús: Señor, ¿quién puede? Jesús dijo: para el hombre es imposible, pero Dios puede. Claro, Dios puede, pero no se refiere a la omnipotencia divina, sino a que cuando creemos en Él, Dios hace lo que ha prometido. Ahora bien, ¿no sería más fácil que Dios hubiera dicho a un hombre, como los ha habido, que tenía 20 o 30 esposas y 70 hijos, los ha habido, ¿no? Que le hubiera dicho: voy a hacer de ti una nación grande? ¿No sería como natural? Diga: no, sí, claro, ahora entiendo, gracias Dios. Pero se lo dice a un anciano que ha tenido por muchos años una esposa estéril. A los que no pueden les dice: voy a hacer de ti una nación grande. Entonces fíjese que la fe es aceptar que Dios va a hacer por mí lo que yo no puedo hacer. ¿Qué hizo Cristo al morir en la cruz? Murió por mí, me salvó. Cristo hizo lo que yo no puedo hacer. Cuando el Espíritu Santo viene y me llena y me capacita con su amor para vivir la vida cristiana, Dios hace en mí lo que yo no puedo hacer. Yo no podía dejar mis pecados, yo no podía dejar mi carácter malo, ni siquiera podía dejar la indiferencia a las cosas espirituales, hasta que Dios vino y me llenó y lo hizo por mí. La gracia es que Dios hace las cosas por mí. Y por eso Abraham creyó en la gracia. Yo no puedo tener un hijo, mi esposa no puede tener un hijo, pero Dios tiene un plan: sacar de mí naciones, multitudes. Humanamente imposible. Pero si Dios lo ha dicho, entonces yo lo creo. Abraham lo creyó, Sara lo creyó, ahí dice que Sara lo creyó, porque Dios a veces quiere mostrarnos que aquello que va a pasar no es resultado de nuestro esfuerzo. A veces no es claro. Dale gracias a Dios porque te da los alimentos. Y alguien dice: no, a mí Dios no me da nada, yo trabajo. Entonces no es claro quién dio los alimentos, Dios o mi trabajo. Pero cuando Dios me muestra que lo que yo estoy haciendo no sirve para nada, que lo que estoy esperando o lo que Él me ha pedido es imposible para mí, entonces Dios quiere manifestarse precisamente para que yo vea que sin mi participación, que muy por encima de mis fuerzas, Dios va a hacer las cosas, ¿no? Y Dios nos va a llevar a situaciones así. Un día, Nabucodonosor, que era un rey de un imperio esplendoroso, salió a pasear por la ciudad de Babilonia y entonces estaba contemplando sus jardines colgantes. Esto de los jardines, de los muros, no es nuevo, ya Nabucodonosor ya lo tenía. Y Nabucodonosor dijo: dentro de 30 siglos esto va a ser considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. He aquí la gran Babilonia que yo he edificado. ¿Sabe cuál es el resultado del orgullo? La caída. El resultado del orgullo siempre será la caída. Desde la caída del diablo hasta la caída de la Alemania orgullosa de la raza aria, el resultado del orgullo es la caída. Y esto está ilustrado en el libro de Daniel, porque en cuanto Nabucodonosor dijo: esta es la gran Babilonia que yo, mi sabiduría, mi capacidad, mi poder, mi genio, mi grandeza ha edificado, perdió la razón, se empezó a comportar como animal
y a comer hierba del piso. No me digas si la historia es literal o no, eso no importa, la enseñanza es la misma. El hombre que se enorgullece pierde la razón. Por eso en la carta a los Romanos dice, por cuanto no quisieron tener a Dios en su noticia, se envanecieron en sus discursos, Dios los entregó a una mente depravada. Por eso cuando yo me estoy envaneciendo en lo que hago, en lo que puedo, en lo que logro, Dios me lleva a una situación donde me dice, mira, yo quiero hacer contigo algo. Lo primero es quebrantarte, mostrarte que tú no puedes. Y lo segundo, hacer algo en donde quede clarísimo que tú no pusiste ni un granito de arena en lo que yo hice. Y ahí tenemos al profeta Elías, ¿no? Vamos a pedir que el Dios verdadero mande fuego del cielo. A ver ustedes los profetas de Baal. Baal quiere decir marido, el Dios de la fecundidad y de la fertilidad de la tierra en Canaán. Religión atractiva para los israelitas. Al igual que hoy los cristianos se van de judaizantes, los israelitas se iban de cananitas, baalistas, no sé si se diga. A ver, profetas de Baal, pídanle a Baal que mande fuego al altar. Y ahí están los profetas de Baal, danzando, orando. Baal, mándanos fuego. Pero para que los dioses nos contesten, hay que poner de nuestra parte. Ayúdate que yo te ayudaré, ¿no dice la Biblia? No dice la Biblia, pero la gente cree que dice la Biblia. Entonces, ayúdate que yo te ayudaré. Los sacerdotes de Baal se empezaron a sajar con cuchillo, a hacer sacrificios para ayudarle a Baal. Y entonces, Elías, que no creía en la guerra espiritual, perdóneme que lo diga, no dijo, ay, ese Baal es una potestad terrible, aquí me traje el aceite, lo voy a reprender, lo voy a atar para que no pueda echar fuego del cielo. No, Elías sabe que Baal no existe, y entonces les dice, oigan, grítenle más fuerte, a lo mejor Baal está dormido, está en su siesta, ¿no? Bueno, Baal no contesta. ¿Por qué no contesta? Porque los ídolos no son potestades espirituales. Los ídolos, como lo dicen los Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías y hasta Baruch y sabiduría. Los ídolos son mudos. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan. Si se empolvan, soy yo el que los tiene que sacudir. Si el templo se quema, yo los tengo que salvar, no ellos a mí. Bueno, ahora me toca a mí, dice Elías, ¿no? Y entonces Elías puso leña seca y una lupa así discretamente. Así fue. No, Elías la puso más difícil, ¿no? Dijo, miren, tráiganme agua. Quiero que vean que aquí no hay truco. Que no hay posibilidad de que sea el hombre el que hace las cosas. Y le echó agua y más agua y más agua. Y entonces cayó el fuego del cielo. Es el caso de Abraham y Sara. Pasan los años y la promesa de un hijo no se cumple. Sara es cada vez, además de estéril, más vieja y Abraham es más viejo y el hijo no llega. Tiene que quedar claro que en la obra de Dios yo no pongo mi piedrita, yo no soy socio de Dios. Como ya he insistido otras veces, no hay pactos con Dios. El pacto es uno solo, lo hizo Dios, hizo un pacto de gracia, donde Dios lo hace todo, y yo solamente lo recibo. Hemos dicho, es temerario, es sacrílego decirle a Dios, voy a hacer un pacto contigo. Dios nos va a llevar a una situación donde quede claro que lo que yo puedo hacer no sirve para nada, y que lo que va a suceder no es más que obra de Él, y no mía. Así, continuamos en el verso 12, por lo cual también de uno, ese es Abraham, y ese ya amortecido, o sea, viejito,
viejito que ya no podía tener hijos. Acuérdense que en el protoevangelio de Santiago, un escrito apócrifo, se propone que la Virgen María, que era de unos 13 o 14 años, fue encomendada a José, que era un viejito amortecido, para que María no corriera ningún peligro. Es un evangelio apócrifo, aclaro. Salieron de uno muerto, salieron las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vamos al verso 14. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. O sea, los que no recibieron y las promesas las siguieron viendo de lejos, claramente dan a entender que buscan una patria, porque aquí no hay más que escoger entre este dilema. Abraham recibió las promesas de Dios, o sea, quiero decir, Dios le prometió, pero nunca vio tangiblemente el cumplimiento de esas promesas. Y no es que Dios sea mexicano, porque el mexicano dice, el prometer no empobrece, el dar es el que aniquila, entonces nada más promete. ¿Será que Abraham nunca vio la concreción de esas promesas, pero se las heredó a Isaac? Pero Isaac no dijo, pues ¿qué me estás heredando? No estás heredando viento, porque Dios no te ha dado nada. No fue así, ¿verdad? ¿Saben que un día el siervo de Abraham llegó a una tierra lejana y entonces se encontró una muchacha llamada Rebeca, y como no había Facebook, no le dijo, mira, aquí está una foto de Isaac. Tampoco había fotos. ¿Saben qué tipo de foto le enseñó? Una foto oralmente descriptiva. Le dijo, mi Señor, el hijo de mi Señor, es el heredero de las promesas. Y Rebeca no dijo, pues ¿cuáles promesas si no he recibido nada? A mí tráeme algo así como un collarcito, un anillito, ¿verdad? Algo más tangible. Sino que Rebeca dijo, él es el heredero de las promesas, entonces voy. Y se fue de la casa de su padre y se casó con Isaac. Entonces, digamos que en un sentido así humano, Isaac heredó puro aire, promesas, y luego Isaac tuvo un hijo que se llamaba Esaú, y Esaú dijo, promesas, ¿yo para qué quiero promesas? ¿Se acuerda de esa historia? Un día llegó del campo y traía un animal que había cazado, pero en el que le quita la piel y lo pone a guisar. No, ya se estaba muriendo de hambre. Y su hermano menor estaba preparando unas lentejas riquísimas. Le llegó el olor y dijo, oye, dame de tus lentejas. Jacob, como el padre de los judíos que fue, le dice, te lo vendo, hermano. ¿Verdad? Dame tu primogenitura. Y entonces Esaú dice, promesas que no hemos visto, ¿yo para qué quiero esa primogenitura? La primogenitura es ser el hijo primer nacido. Porque una vez preguntó un niñito por ahí, oía eso del primogénito y preguntó muy intrigado, ¿quién es el primogénito? Primogénito es el primer hijo nacido. Y la primogenitura significa que el primer hijo nacido recibía toda la herencia del papá. Renunciar a la primogenitura era renunciar a la herencia. Pero ¿para qué quiero una herencia de la que no veo nada? Mira, a mí dame lentejas. Las lentejas se comen, ¿verdad? Las promesas no se comen. Y entonces vendió su primogenitura. Y Jacob la quiso. La forma en que la usurpó fue equivocada. Sin embargo, anhelaba la promesa. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob vieron más allá que meras promesas. Pero, por ahí leímos, las miraron de lejos, las creyeron, las saludaron. ¿Por qué? Porque claramente dan a entender que buscan una patria. O sea, una de dos.
O Dios promete y no cumple y entonces las promesas son nada, o las promesas no las he visto porque son algo más profundo de lo que me había imaginado y entonces tengo que entender la eternidad que conllevan esas promesas. Y eso es lo que dice el verso 14, ¿no? El autor de la carta a los Hebreos se atreve a afirmar, y diríamos que por el Espíritu Santo, que con la apenas incipiente revelación que tuvieron los patriarcas, ellos ya esperaban un cumplimiento en la eternidad y no meramente en esta vida. ¿Sí? Vamos al verso 15. Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse. O sea, pudo Abraham, en aquellos momentos álgidos de la duda y del sufrimiento y las carencias, haber dicho, bueno, creo que Dios no me habló, mejor me regreso a mi ciudad, me regreso a mi vida de antes. Hubiera podido hacerlo y regresar a la comodidad. Usted sabe que a lo largo de la historia del cristianismo, muchos han dejado la fe para regresar a una vida más tranquila, a una vida sin persecución, a las cosas que antes me gustaban. A lo mejor a usted antes de venir a Cristo le encantaban los ambientes desordenados, ¿no? Pues yo quiero ir allá donde pues todo el mundo está tomando, embriagándose, fumando, bailando. Eso me gusta. Ahora soy cristiano, ya no voy, pero ya me aburrió eso de ser cristiano. Mejor ya no voy otra vez para allá. Y por ahí hay unos actores y actrices que se han convertido y luego ya se regresaron también, ¿no? Ya se aburrieron. Aquí dice, si Abraham pudiera decir, bueno, pues ya me cansé de sufrir, me regreso a donde estaba, ¿no? A lo que antes me gustaba. A veces hacemos trampa. A mí me gustaba vivir para el consumo, con la meta de tener más dinero. Ahora soy cristiano. ¿Saben qué consiste la trampa? Ahora lo convierto en doctrina cristiana. Dios quiere que yo sea un cristiano exitoso, que tenga buena ropa, y Dios me bendice cuando me voy a las plazas comerciales y entonces allí, ¿verdad? A mí me gustaba la música que provoca sensualidad, rebeldía. Ahora yo soy cristiano y esos de comunidad cantan puros himnos. No, yo mejor voy a seguir con esa música, pero voy a poner una letra cristiana, ¿no? Y entonces hacemos trampa. Salimos de Ur de los Caldeos o salimos de Egipto, pero sabe que Egipto no ha salido de nosotros. Ahí lo andamos cargando. Entonces nos falta algo. Si salimos de Egipto, hay que sacar a Egipto de nuestro corazón también, ¿no? Sigue diciendo el texto, empero deseaban la mejor, es a saber la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado lugar. Desear lo mejor. Jóvenes, no niños están en su clase, pero jóvenes, ¿saben en qué consiste la madurez? Hermanos adultos, ¿saben en qué consiste la madurez? La madurez es la capacidad de posponer un bien, un placer, un deleite en aras de algo mejor. Cuando usted ya es capaz de decir, ahora esto no, porque yo quiero otra cosa mejor, y puedo abstenerme y puedo esperarme, usted ha llegado a la madurez. Por eso también le pregunto a los adultos, porque la propaganda comercial no nos deja llegar a la madurez. Nos dice, ahora mismo levanta el teléfono y pide tu licuadora, y te regalamos un jitomate, ¿verdad? Entonces, estamos siendo conminados, impulsados a querer las cosas ahorita, el placer ahorita. ¿Por qué me voy a esperar si la vida es lo de hoy, lo nuevo, ¿no? El valor más importante es lo nuevo.
Si está de moda, bien. Y si es de antes, pues ya no tiene importancia. Ya no nos preguntamos si una cosa es bella o fea, útil o inútil, justa o injusta, verdadera o falsa. Solo nos preguntamos si está de moda o es vieja. Eso es todo. Y la propuesta es: disfruta todo lo que está a tu alcance. Vive para tener, para disfrutar. De tal manera que la mayor parte de las invitaciones a comprar usan las frases como: es divertido. Ve a comer a tal lado, compra tal cosa porque es divertido. Pues, entonces sí. Porque es la moda, es lo último, porque millones lo quieren. Entonces yo también, ¿verdad? Y nos volvemos no ovejas, borregos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anhelamos lo de ahora, no anhelamos lo mejor. Y lo mejor no es lo de ahora. Yo no sé si ustedes han leído, pero aprovecho para recomendárselos. Pedir a nuestro hermano Víctor en librería El progreso del peregrino, el libro de literatura cristiana más famoso después de la Biblia en una época. Allí El progreso del peregrino, una de las escenas simbólicas, porque simbólicamente es un cristiano y nos va relatando todo el camino, muy parecido a la Divina Comedia, cómo seguimos un camino hacia el cielo, ¿no? Y nos muestra precisamente un niño que quiere todo para ahora y otro que espera lo que es mejor, lo que es para después. ¿Cuáles son las metas de su vida? No es malo tener metas para esta vida, ¿no? Bueno, yo tengo algunas metas, tengo que terminar mi carrera, o quizás quiera conseguir un trabajo bueno, quiero poner un negocio, me quiero casar, quiero tener muchos hijos, o quiero cultivar mi cuerpo y ser una persona fuerte. Está bien tener metas, pero las metas más importantes no pueden ser esas. Tenemos que tener unas metas antes, donde nuestro esfuerzo y nuestra visión está puesta. Y esas metas tienen que relacionarse con las cosas que son eternas, ¿no? Porque, ¿qué es lo que leímos ahora? Que si empero deseaban, verso 16, la mejor. No deseaban una patria aquí. Si la tenemos, qué bueno. Pero ellos deseaban una patria mejor. Entre paréntesis, por eso los cristianos no deberíamos involucrarnos en una postura sionista sin criterio en favor del Estado de Israel para obtener tierras palestinas. ¿No? Lo digo con cuidado, pero la mayoría de iglesias evangélicas, y no se diga de evangélicas norteamericanas, están a favor de los judíos. Y si leemos en las noticias que los aviones de Israel bombardearon Gaza o Cisjordania, decimos: ¡ay, qué bueno, bravo! Cuando Jesús habló de que sus promesas tenían que ver con reconquistar militarmente, materialmente esta tierra. ¿Cuándo? Nunca. Cuando estamos leyendo aquí que estos prefirieron la patria celestial, ¿será que la patria celestial la vamos a conseguir quitándole a los palestinos su tierra, corriéndolos de sus casas para establecer asentamientos judíos? ¿Será que la patria celestial la vamos a conseguir bombardeando sus campamentos? Digo, tampoco estamos a favor de los palestinos, ¿no? También tienen sus trampas y sus campañas propagandísticas para obtener el favor de las izquierdas. Vamos más allá de eso. Nosotros tenemos muy claro que la patria que buscamos no está en este mundo, que las riquezas que buscamos no son las de este mundo. Por eso perdóneme que insista, y lo hago porque
constantemente se predica distorsionando la fe, haciéndonos creer que la fe es decretar cosas materiales, ¿no? Y hay gente que vive muy emocionada, y yo me he encontrado hermanos que por más que les quieres explicar, no, es más, te dan testimonios. Yo tenía deudas, yo tenía deudas, y entonces proclamé y declaré y decreté y ya no tengo deudas. Entonces, ¿sí funciona? Entonces la fe se ha distorsionado. Por eso aquí el texto insiste. Ellos no estaban buscando esta patria, esta tierra, estas riquezas, sino una mejor. ¿Es usted un cristiano maduro? ¿Puede posponer muchas de las cosas que hoy podríamos tener para después? ¿Sabe que Abraham, ya lo dijimos, fue un nómada? Fíjense qué contrasentido, ¿eh? Dios le dice, te voy a entregar una tierra. Y es alguien que nunca tuvo ni casa propia, que siempre anduvo de un lado para otro. No es un contrasentido que Dios le diga, te voy a dar una tierra y siempre ando de un lugar a otro. Se me parece así como la historia del Museo de la Biblia, ¿verdad? ¿El Museo de la Biblia no debería ser más grande que el Museo de Antropología e Historia? ¿Qué es más importante, dígame? Pues la Biblia, ¿no? Tenemos ejemplares tan antiguos como los objetos de la cultura azteca. Tenemos ejemplares que representaron guerras, matanzas, situaciones políticas muy importantes. No hay otro objeto museográfico más importante que la Biblia. Y no es porque yo sea el director del Museo de la Biblia. Pero no tenemos un espacio como debes tener el Museo de la Biblia. Andamos como Abraham, de casa en casa, de exposición en exposición. No sé, allá en el cielo, en la Nueva Jerusalén, vamos a tener un museote de oro, con todas las Biblias. Ahora sí se me queda viendo raro. Quiere decir que Dios nos promete y Él sabrá cuándo nos va a dar. Tampoco nos va a dar todo lo que queremos. El padre que consiente al hijo lo echa a perder, ¿no? Además, Dios no nos va a dar cosas que no nos cuesten. ¿Sabe que las cosas que no nos cuestan nos hacen daño? Si usted se va al casino, aquí nadie va, ¿verdad? Usted se va al casino y se gana unos milloncitos. La verdad no se los va a ganar. Solo se va a enviciar y se va a ir a la ruina. Pero vamos a suponer que se los hubiera ganado. ¿Usted cree que le harían bien? No, claro que no. Y aunque usted antes de ganar se lo diga, si Dios me da unos milloncitos, le doy la mitad al Museo de la Biblia, cuando ya lo tenga no le va a dar nada. Porque así somos. Que Dios venga y nos dé sin esfuerzo, sin que vayamos creciendo cada día como el árbol plantado junto a aguas. ¿Cómo crece el árbol plantado junto a aguas? De manera imperceptible. Usted no llega cada mañana y dice, sí, ya creció un poquito. No se ve. Tiene que pasar años para que crezca, para que notemos que crece. Y para que llegue a ser un árbol grande y frondoso. Así es nuestra vida, así es el plan de Dios con nosotros. Ahora, hay muchas cosas que no tenemos y tal vez no las tendremos. Tal vez no las tendremos. Cuando algunos de los que Dios usó para predicar su palabra murieron, quizás solo vieron fracaso. Muchos murieron en la hoguera. No pudieron ver que andando el tiempo habría millones de personas que por su predicación hoy son cristianos, ¿verdad? Porque eso es lo que esperamos, algo mejor. Pero mire qué maravilloso. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ah, qué bonito. Cuando alguien viene y me dice, es que Dios
no te va a aceptar si no andas en santidad. Ya hablaremos de eso porque está en el capítulo 12. Pero lo que quiero decir es que me presentan un Dios tan severo que yo tengo que andar así como, híjole, y si mañana fallo ya me va a mandar un rayo. O vienen los judaizantes y me dicen, es que si tú no dices Yahvé, si no dices Yeshua, por cierto, Yeshua está en arameo, no en hebreo, ¿verdad? Pero si no dices Yeshua, entonces Dios no te oye. Ah, caray, ¿será un Dios así que tan difícil que yo tengo que saber el nombre secreto para que me haga caso? O la Biblia me presenta un Dios diferente, un Dios, dice Génesis, ¿sabe qué? Dios llamó a Abraham amigo de Dios, ¿no? Sin pretender, sin querer ser irreverente, pero cuando alguien es nuestro amigo, nos llevamos con él de a cuartos, ¿no? Ahora imaginen lo que significa cuando Dios dice, Abraham es mi amigo. No es Abraham el que dice, Dios es mi amigo, ¿no? Es Dios el que dice, Abraham es mi amigo. Y cuando alguien pregunta, Dios, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Soy el Dios de Abraham. Y como dice aquí, Dios no se avergüenza, yo soy el Dios de ellos. ¿Qué quiere decir el Dios de ellos? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero esa lista es interminable, ¿no? El Dios de Ramón, el Dios de Lili, el Dios de Sofi, el Dios de Alicia, el Dios de cada uno de nosotros. Quizá a veces nosotros nos avergonzamos de Él. Oye, ¿tú eres cristiano? Bueno, pues a veces voy. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, pero sobre todo Dios no se avergüenza de nosotros. Dios dice, sí, yo soy el Dios de ellos. Ellos son mis amigos. ¿Y por qué Dios quiere llamarse nuestro amigo? ¿Por qué Dios dice que somos sus amigos? ¿Por qué? Porque anhelamos estar con Él. Anhelamos lo mejor. Estar con Él. ¿Quién es Dios para nosotros entonces? Es un Padre, pero es también un amigo. Es alguien que nos ha prometido. Es alguien que aunque a veces está en silencio y no lo vemos, siempre está con nosotros. Y creer en lo que ha hecho y lo que nos ha prometido nos permite llegar hasta el final. Vamos a dejar aquí nuestro estudio.